Ver para crecer. Un podcast que explora la mediunidad, la clarividencia y los dones intuitivos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro podcast Ver para Crecer, un nuevo episodio súper interesante. Aquí estoy con mi querida tía Nakarit. Bienvenida, tía. Gracias, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos han pedido esta nueva edición. Muchísimas gracias por escucharnos. Rosy, sabes Sí, que para esta edición tenemos noticias, ¿no? De información sí, de nuestras cuentas. Tenemos algunas cuentas en redes sociales, por ejemplo, tenemos en Instagram, les invitamos a seguirnos, en nuestra cuenta verparacrecer.podcast. En nuestra cuenta de YouTube pueden seguirnos a través de Ver para Crecer _podcast. Y si desean mandarnos información a través de correo electrónico, pueden utilizar nuestra cuenta verparacrecer.podcast@gmail. Así que ya tenemos estos 3 espacios listos y a disposición de todos para que elijan a través del cual nos quieren seguir. así es. Bueno, yo te hago ahora el pase, Rosy, a ti, el micrófono, porque Sí. has hecho una propuesta para este nuevo episodio, así que adelante. Bueno, el podcast del día de hoy es muy interesante, este episodio, porque hoy te voy a hacer yo varias preguntitas, porque Ay, qué miedo. hay muchas personas que tienen esa inquietud de saber de cómo has incursionado tú en este tema espiritual, en el tema espiritual y en manejarlo también como una herramienta para tu progreso y para poder ayudar a las personas, porque eres terapeuta sonoro. Entonces, Sí. claro, una de esas es saber cómo has porque me imagino tú tenías, bueno, yo lo sé porque soy tu sobrina, ¿no? Pero las personas se imaginan que tenías una vida, una profesión, otra cosa. ¿Cómo llegas tú ahí? Sí. Bueno, mira, ciertamente es muy interesante el proceso cuando uno viene de un mundo de profesional muy distinto al espiritual netamente, ¿no? Entonces yo vengo de un mundo netamente de una energía masculina, porque soy informática, ¿no? La informática es un ambiente bastante de energía masculina, porque usamos el arte más racional, más analítica, más precisa. Y cuando me vengo a España, por las situaciones que ya sabemos que suceden en Venezuela, pues entonces comienza a haber un cambio bastante importante dentro de la actividad que comienzo a desarrollar, ¿no? Que en principio comienza con una desconexión de lo que ya estaba haciendo. ¿Okay? A veces Vale, tenemos trabajos como el que yo tenía, que tenía mi propia empresa, que tenía sí, sucursales, que tenía tiendas, que trabajaba con informática y algunos otros proyectos que tenía paralelos. Y llega un momento que aunque todo funciona bastante bien, hay un sí, apagón. Y esos apagones vale. dan con una sensación de depresión o de incomodidad en lo que se está haciendo, ¿no? Como no hay una satisfacción plena. Entonces allí Sí, sí, ya perdón que te interrumpa. Sería así como una angustia, que algo siempre estás en una búsqueda de algo, es te vas por un lado y no tienes como una satisfacción por lo que estás haciendo, algo así. exactamente, no hay una plenitud, aunque sabes que todo lo que estás trabajando está bien y está Mm, funcionando bien, pero internamente ya hay un aviso, ¿no? Entonces mm, ese aviso se conectó con la mudanza, de cambio de país, ¿ok? Al final, ¿no? Cuando ve en retrospectiva, te das cuenta que todo estaba conectado, ¿no? Que sí, primero viene la necesidad de cambio interior, esto te impulsó a moverte, porque era parte de ese cambio ujú, que tenías que hacer, y luego en ese nuevo país, entonces
conectas con ese nuevo ambiente en el que te comienzas a desarrollar, como en mi caso, que llegué a estudiar arte y el arte conectó con mi energía femenina, ¿no? Con esa mm, conexión con la parte sutil, con la creatividad, ya no era tanto mm, pragmática como la informática, sino con esto. Allí conecto con el poder del sonido, porque una materia muy particular se llamaba arte sonoro, y eso a mí, bueno, sí, me explotó los tapones sí, y dije: "Qué preciosidad, qué poder tiene el sonido". Pero en mm, ese proceso, em, hubo también de estas partes dolorosas que vivimos cuando tenemos que mudarnos de país, es que mi mamá se murió en sí, Venezuela, ¿okey? mm, Entonces, yo estaba aquí, no pude ir a Venezuela a despedirme. Sin embargo, como una de mis, habilidades, por decirlo así, o los dones que yo he tenido desde pequeña, es conectar con las personas que mueren a través de los sueños. ¿Mm? sí, Entonces, cuando mi mamá muere, yo no pude ir físicamente a Venezuela, pero mi mamá vino a mí a través de los sueños. mm, Entonces, nos comenzamos a comunicar en el plano astral. vale, ¿Sí? Entonces, lo interesante de esta comunicación entre mi mamá y yo era que mi mamá en vida fue muy católica cristiana de la iglesia. Y en el mm, plano astral, mi mamá era de una cultura totalmente oriental, era como hindú. mm, Sus trajes mm, de India y con la típica ropa de un hindú, ¿no? De las personas que practican mm, la religión. sí, La información que me comenzó a mostrar era toda relacionada con, con el budismo, hola, directamente. vale, Ella se comenzaba a transformar como un elefante, era ella hablándome y de ajá, pronto, hablándome telepáticamente, nunca movió la boca en estas conversaciones, su nariz se iba transformando poco a poco en una trompa de elefante, y ella ajá, todo lo demás del cuerpo era normal, ¿no? Entonces, ah, qué interesante, en cada sueño mm, había una transformación distinta, pero toda mm, relacionada con este mundo oriental que para mí era bastante ajeno, la verdad, porque bueno, nos criamos con la Iglesia Católica. Entonces allí, sí, con esa información, comenzó a darme pistas del camino que yo tenía que seguir a partir de ese entonces. vale. Y ya después de todo esto, ya que más o menos tú sabes por dónde va tu camino en la Ujú. parte espiritual, ¿ya? Comienzas a investigar, me supongo, comienzas a estudiar para poder llegar a ser terapeuta sonora, porque Sí, sí. Bueno, fíjate, todo eso me lo dio mi mamá en los sueños, no creas. mm, Primero, fue entender esas simbologías, ¿no? Que yo una vez le dije a una amiga: "Oye, que mi sí, mamá se está transformando en elefante todos los días y no entiendo eso". Y ella me dijo: sí, Revisa al dios Ganesha, búscate la información que tenga que ver con eso". Entonces, allí me fui involucrando en el budismo. También fui buscando, me llegaron muchos libros, hubo uno muy poderoso que es el I Ching, que es un libro, el de las mutaciones se llama. ajá, Em, una vez que yo estaba en la universidad, yo iba caminando por uno de los pasillos a buscar un libro de sonido y se cayó de la estantería un libro como una Biblia, wow, negro, gordo, que casi me caen los pies. Y yo, uy, este lo pusieron mal. Cuando lo recojo, la portada tenía un símbolo en oro dorado. Yo veo, "Oh, qué bonito esto", ¿no? Y cuando abro dice I Ching, sabiduría oriental. Entonces yo me quedo así como que, ya va, esto no se mm. cayó. Y que a veces yo me hago como escuelas, ¿no? Yo me veo así por la mamá. Sin duda mi mamá tumbó ese libro para que yo, Eh, porque ese libro me dio es como, información, sabes que cuando estamos en este proceso, y esto nos pasa a todos los que vamos en este proceso, leemos sí, cosas que no es que nos están enseñando, es que nos están despertando sí, conocimientos que ya teníamos. Entonces, sí, eso fue lo que hizo ese libro, despertarme un montón de conocimientos
Y a partir de allí, pues entonces yo dije, mira, mi conexión es con el sonido. Cuando comencé a estudiar el budismo, entendí cómo ellos trabajaban a través de cantos sonoros, el poder mm, de estructuración celular, ¿no? A través de mm, mantras y también a través de cantos armónicos, que es muy típico de los mongoles. Y mm, en ese proceso, pues yo dije, tengo que estudiar esto, ¿no? Tengo que hacer algo con el sonido. mm, Y allí, cada vez que nosotros estamos claros en que queremos ir hacia un objetivo, las herramientas se presentan ante nosotros. Y entonces sí, cubrí una formación de terapia de sonido, con cuencos, con mm, instrumentos ancestrales. Es que no lo dudé, mm. no lo dudé, dije, es que esto es lo que yo tengo que De, ir a estudiar. de una vez. Sí. Y otra cosa, ya después que tú estudias todo eso, ¿cómo hiciste eh, para no tener temor y poder lanzarte, por decirlo así, a hacer terapias? Ya, claro, ya te sentías preparada, ya habías estudiado, ya había pasado un tiempo, pero en este ámbito de nosotras, en la parte espiritual, como para ayudar a las personas, siempre está un temor, siempre está el temor al que dirán. Por ejemplo, en tus terapias si van a ir personas o no, qué van a decir, o sea, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo hiciste para decir, ya, me quito esas ataduras, voy con un poquito de nervios, pero me lanzo? Bueno, sí, fue un poquito complicado esa parte, sobre todo cuando comencé con el sonido en el 2013. El sonido no era algo muy conocido, o sea, sanar usando cuencos no era algo muy conocido en el mundo de la salud, ¿no? O de las terapias complementarias. Entonces era más difícil todavía, ¿no? Porque tú decías, mira, yo te puedo ayudar con esa enfermedad, ¿cómo? Con el sonido. La gente, ok, como Sí. era complicado, yo me hice en mi cuenta de Instagram, comencé, o sea, yo dije, mira, si a esto es lo que yo quiero, pues de alguna manera tengo que comenzar. No voy a negar que al principio yo fui muy reservada en lo que yo estaba haciendo, me costaba. Incluso internamente decía, me daba cierta vergüenza, ¿no? Yo decir, ¿cómo voy a Sí. decir yo que estoy sanando con sonido? ¿Cómo lo hago? Entonces, claro, fui como compartiendo información importante de lo que tenía que ver el sonido en la sanación del cuerpo y todo esto. Y por allá decía, bueno, y yo trabajo con esto, ¿no? Sí. Lo que me ayudó realmente fue, tengo una cuñada que es doctora médico de cabecera. Y ella, por supuesto, experimentó la sanación con el sonido, porque yo le hice muchas terapias. Y ella dijo, mira, tengo muchos pacientes que vienen a mí que no tienen absolutamente nada en su cuadro clínico. Esto hay que trabajarlo en su cuadro emocional. Y yo lo que voy a hacer es que les voy a hablar de tu trabajo. Si a esas personas les parece, pues te llamarán. Y así fue. Allí se creó un canal como para las personas como más fidedigno, porque decía, me lo recomendó una doctora, me lo Sí. recomendaron del medio de medicina, entonces yo voy a intentarlo. Y así comenzó el flujo, ¿no? De un lado para otro, porque tenía personas que venían a mí y que tenían un cuadro clínico fuerte, y yo le decía, mira, te recomiendo esta doctora, que ella te va a trabajar eso sin usar medicinas tan fuerte, ¿no? A ella le gustan mucho las medicinas naturales también. Entonces, bueno, allí fue como comenzó un flujo. Yo, bueno, por mi parte tuve esa suerte, ¿no? De que hubo esa interrelación. Sin embargo, como solo trabajaba el sonido, como era mi formación, era lo único que yo podía mostrar, las personas tampoco sentían mucha confianza. Entonces, tuve que buscarme una formación hice un posgrado en bioneuroemoción, ¿ok? Porque ya cuando tú haces un posgrado, una formación avalada por una universidad, las personas te ven distinto a que te lleguen y tú digas, no, yo hice una formación de sonido. Sí. Así se mueve, lamentándolo mucho. Bueno, Sí. en esta época que nos ha tocado vivir, creo que más adelante, incluso ahorita en el presente, ya eso no es tan, eh, no bloquea tanto, ¿no? El Exacto. acceder a las personas. Yo creo que ahorita la gente Sí. ya
como está despertando, cree más, no necesita está que le esté entendiendo. dando una formación universitaria ni estas cosas. Pero bueno, Exacto. yo tuve que hacerlo, en mi época tuve que hacerlo y eso también me Sí. abrió muchísimo más las puertas para entonces comenzar mis terapias formalmente. Vale. Es muy importante, y voy a hacer un paréntesis aquí, porque nosotras desde que comenzamos el podcast hemos dicho que venimos de una familia muy espiritual, donde cada uno de nosotros tenemos dones. Entonces dirán, bueno, que tienen temor de salir, de hablar, pero es que en nuestra familia hemos sabido siempre que tenemos dones, pero lo hemos tenido como muy cuidadito entre nosotros. E Sí, inclusive hasta hace unos años lo hablábamos, pero con ciertas personas y entre nosotros mismos, pero es como si fuese un secreto, algo así. sí, hasta, hasta que ahora, pues, bueno, por el despertar, porque vimos que es a lo que vinimos, sabemos de nuestro don, tenemos una misión y ya nos hemos quitado ataduras de sí, miedo, de vergüenza y hemos podido ya expresarlo. Y bueno, sí, sí, ya más adelante pues vamos a tener aquí invitados en nuestros episodios de nuestros familiares, bueno, en mi caso tías, primas, primos, y ya ellos sí, irán contando su historia. Pero es sí. eso, pues. Sí, de hecho, Ajá, esa es digamos, lo importante que nosotros vemos en este trabajo que estamos haciendo con este podcast, ¿no? Que la sí, persona que tenga, sienta y sabe que tiene ese don, sí. comienza a utilizarlo en el ambiente donde esté, porque no Ujú, necesariamente tiene que estar directamente involucrado con la espiritualidad, como dije ahora, puede estar en el mundo de la medicina, puede estar incluso en una oficina, pero tiene el don de escuchar, tiene el don ujú, de estar allí al lado, ¿no? De dar esa palabra exacto. adecuada, Mm, don de la palabra, ¿no? Porque ujú, canaliza esa palabra que esa persona necesita. Entonces, es no tener miedo, seguir ese instinto y usarlo, porque a eso hemos venido. Hemos venido como exacto. instrumentos de la divinidad para esparcir en este mundo la luz a través de nuestros dones. Yo pienso que Sí, ese es yo diría que ese es el concepto de lo que nosotros venimos a hacer aquí. Si alguien me preguntara: "¿Cuál es nuestra función?". Dar luz sí, con esa sí. capacidad que cada uno tiene Ujú, desde su punto, desde el arte, desde la música, desde hablar, de ser vidente, de usar las manos, dar luz usando el sí, don que se te ha dado, sin temor a que hablen o que digan de por qué, ujú, del tipo de don que se tiene. Y en sí, este episodio particular que estamos haciendo, fíjense que se llama Las ayudas del más allá. ¿Quién iba a pensar hace, qué, 10 menos de 10 años, sí, y esto siempre ha pasado, de que nos hemos comunicado con seres que ujú, ya no están físicamente, están en un plano sutil, astral? Y ellos ujú, desde allá, si se les permite, nos contactan y nos ayudan a que nos encaucemos en nuestra sí, misión. Y creo que sí, eso siempre ha pasado, pero nosotros por temor evadimos. No, soñé esto y estoy soñando lo repetitivo, pero prefiero olvidarlo. Seguro que eso es porque estoy viendo mucha ciencia ficción o que nos ponemos una excusa para bloquear ujú, una información que es real, que nos sí. está llegando. Y que, Y te digo, o sea, de la manera como mi mamá me lo mostraba a mí era tan sí, sí, tan incluso físico y manifestado que yo no podía decir que no, claro. Ujú. Y que tu hay hermana algo no. muy, Ajá, hay algo muy interesante que cuando uno ya decide expresarlo y decirlo sin tanto temor ni nada, cómo se van acercando muchas personas que también han tenido ese temor, pero te escuchan el hablar, el que tienes confianza en lo que estás diciendo y ya tu círculo, tanto de amistades e inclusive si es un trabajo, se te va, es como un imán, vas atrayendo a las personas. es Y ya correcto. llega un momento donde tú te puedes sentar a hablar
con toda la tranquilidad y la calma de esos temas. Y es demasiado agradable. Es algo Sí, que, bueno, que es algo entramos como increíble. entramos en resonancia, ¿no? Con esos Ajá, grupos de personas. Es estar como con personas, es como estar en casa. exacto. Y ya eso en sí significa un estado de vibración elevado. Y Mm, ese grupo de estado vibración elevado comienza una vez que se disuelve, porque cada uno se va para sus respectivos espacios, comienzan a conectar ese estado de vibración elevado a todo, a los que a ellos se les acercan. Y allí eso es lo que vemos como esa em, entrega de luz que venimos a hacer. Entonces, sí, mientras más nos neguemos a que hay cosas que sentimos y que podemos hacer que van más allá de los 5 sentidos, mientras más nos sí, neguemos, más difíciles nos ponemos las situaciones, ¿no? Tenemos más bloqueos, más obstáculos, más enfermedades incluso, sí, ¿no? sí, sí, Em, y la idea ahora, en esta era que estamos, es que ya le prestemos atención al despertar, que está más que claro, ¿no? Está más, cada sí, vez es, nota más con las personas que hablamos, que se atreven a decir un poquito más, ¿no? Por ejemplo, mm, el día de hoy yo quisiera que ustedes se llevaran eh, como experiencia, como tips, que si ustedes son de aquellos que sueñan con mm, personas que se han ido o que tienen sueños que sienten, que tienen una información muy clara porque la recuerdan, ujú, porque tienen momentos, porque préstenle atención a esa información, porque sí, el principal beneficiario de esa información son ustedes mismos, porque la información siempre viene para nosotros. Y a ujú, partir de que la entendemos, entonces la manifestamos. Y en ese proceso de manifestación, pues involucramos a otras personas y ujú, la llenamos de esa energía de luz. Entonces, como nosotros aquí estamos hablando de dones y estaremos hablando constantemente de dones, un don es conectar con el plano astral o planos más elevados todavía, ¿no? El cósmico, bueno, hay personas que han llegado a estados donde dicen que se conectaron con Dios, porque son estados tan elevados que la satisfacción de estar ahí es increíble y no hay palabras para definirla. Entonces, sí, em, parte de los dones es esa, ¿no? Conectar en un plano sí, astral a través de los sueños, o incluso si ustedes son capaces de entrar en estados profundos a través de la meditación, pues ese es otro don, porque ahí van, les dan información y cuando vuelven a este plano, entonces usan esa información para ayudarse a ustedes sí. mismos y ayudar a los que les rodean. A Entonces las son demás formas de personas. canalizar, ¿no? Sí, Y a medida que se van desarrollando, entonces también se va ampliando esa capacidad, como en mi caso, ¿no? Que yo sí. siempre he dicho, Era, yo no veo nada, yo lo que hago es, mientras que tú estás sí, ya de una vez, apenas te estoy hablando y ya está, tiene tanto, esa señora que me estás hablando tiene el cabello negro, ¿y tú cómo lo sabes? Solo te lo estoy diciendo. Pues era bueno, algo, sí, sí, mira, era algo que te iba a comentar ahora, que era, bueno, no iba a hacer una pregunta, pero te iba a hacer la observación de que tú de aquel tiempo ahora, y lo he visto de hace unos meses para acá, pues ya no nada más que ser terapeuta sonoro y las meditaciones y que ayudas a muchísimas personas, sino que ya se te está ampliando más esas visiones y eso y el don que es increíble. sí. Es porque cada día lo vas trabajando, cada día te vas abriendo más a tus guías para que te puedan ayudar y vas viendo Sí, más. eso es muy interesante y eso lo hablaremos en otro, quizás en otro episodio. Confiar, confiar que tenemos una guía, confiar que hay alguien que nos está ayudando y lo sabemos porque lo sentimos. Y eso que tú dices de ampliar ese don, sin duda alguna, yo antes me basaba en la técnica 100% de la bioneuroemoción, que es muy poderosa, por cierto, porque es muy matemática, ¿no? Partiendo de un punto, llegamos al otro y podemos detectar cuál es el conflicto.
también tenemos que ser muy observadores. Pero ahora ya yo no soy estrictamente atada a esa método, sino que ya percibo a la persona, Mm, ya puedo percibir dónde está su conflicto, ¿no? Solamente por su presencia, por su energía. Y cuando comienza a hablar, la forma como habla, ¿no? La forma como puede hacer pausas en alguna información. Ya puedo percibir hacia dónde me tengo que dirigir muchísimo más rápido. El tiempo que antes dedicaba a descubrir cuál era el conflicto, pues ahorita es muchísimo más inmediato, aprovechando esa mm, apertura de la percepción, ¿no? Que en mi caso, pues es uno de mis dones, ¿no? Esa percepción mm, al escuchar, al ver a la persona, al tenerla, al sentirla. Además de también recibir información en los sueños, ¿no? mm, Además de usar el sonido, porque yo cuando me envuelvo en sonido también me transformo en sonido, ¿no? Es algo muy mm, poderoso, de verdad, trabajar con el sonido y sentir hacia dónde se dirige, hacia dónde dirigirlo, qué tono utilizar, si agudos, si más graves. Eh, Son cosas que van como que informándome en el momento en el que estoy trabajando con la persona. Entonces ya mi mm, conexión ahorita es más netamente espiritual con la persona, más que metódica con el exacto. estudio que hice, que por supuesto me sigue funcionando, me sigue sirviendo para el proceso. Para eso se nos presentan también esas herramientas. Claro, claro, sí, sí. Bueno, es muy, muy interesante todo este proceso de transformación en la vida, Sí, porque por eso dice, cuando la vida y el universo te está como molestando para que salgas, te muevas de ese sitio donde estás, pues hazle caso, que es es lo que te pasó a ti. Y bueno, y me ha pasado a mí también. Yo creo que a todos que estamos trabajando en esto de la espiritualidad, pues nos ha pasado. sí, Y lo que yo siempre digo, no tener ya el miedo, ya eso no puede existir. En no este puede ser. plano, en esta dimensión, ya no puede existir. Y en estos tiempos, estamos en un tiempo en el que ya o le prestas atención o te quedas Sí, en una línea de tiempo paralela. Es que es algo que está ocurriendo sí, en este momento. Hay 2 líneas de tiempo. sí. Muchas personas lo llaman la vieja tierra y la nueva tierra. Están los que se quieren Ujú, quedar a un sistema como el que hemos venido hasta ahora viviendo, en el que, bueno, sí, creen estrictamente en todo lo que se dice en las noticias, estrictamente en todo lo que se informa en sí, los medios, sin entrar en una introspección de buscar una verdad en lo que se nos está informando, mientras que sí, están los otros que se abren a lo desconocido, a la intuición, a la percepción, al sentir esto como que no está bien lo que me están diciendo, aunque me lo diga un presidente, aunque me lo diga un papa, aunque me lo diga eh, ser que supuestamente tiene autoridad dentro del sistema, ¿no? Entonces, sí, sí, se están creando esas 2 líneas que en 5 años ya estarán tremendamente definidas y eso quiere decir que las personas que han decidido cerrarse al espíritu se alejarán de nuestras vidas definitivamente. sí, Alejarse sí, sí, de ya no sabremos de ellas, ya no las volveremos a ver, ya sí. será un contacto casi nulo. Pero sí, y eso es algo que está pasando, pero es increíble. Por lo menos a mí me ha pasado, ya hay personas con quien ya no tengo contacto absoluto, pero es porque siguen en esa vieja tierra, por decirlo así. Como hay otras personas que yo tenía un contacto y no era tan frecuente, y me pasó hace unos días, que una conocida me dice, Rosy, ¿quieres tomarte un café? Se lo acepto porque tenemos muchísimo tiempo, ella tenía mucho tiempo diciéndome, pero yo Sí, sabía que había algo, o sea, yo tenía que hacer una función vale, con esta persona. Y nos vamos a tomar el café y hablando de muchas cosas, me dice, me estoy parando todos los días a las 3 de la mañana y vale, estoy soñando con mi padre. Y yo le digo, ella comienza a decirme, sueño con él constantemente, constante. Yo no sabía, que ella nunca me había dicho que su padre había fallecido. ¿Y vale, qué pasa? Le dije, él lo que te quiere hacer te quiere decir algo, te quiere mandar un mensaje. Entonces, cuando te levantes a esa hora, que todas las oraciones a esa hora son
muy, pero muy poderosas, ora y agarra una libretica y colocas lo que soñaste. Pero él te quiere dar un mensaje y ese mensaje es para tu madre. Efectivamente, la madre está pasando un proceso de enfermedad y esto. Ella quedó sorprendida, pero ella está aceptando ese llamado y está aceptando esta nueva era, porque no se queda en esa estructura de que todos los días me estoy despertando a esta hora. Entonces son personas así, es lo que venía yo diciendo antes. Uno es como un imán ya, va a los que están con nosotros, o sea, que están ya despiertos en cuanto y tienen esa necesidad y quieren hacerlo. Sí, así es, mi Rosy. Bueno, Bueno, creo que hemos llegado ya al final de este podcast. Como siempre, súper sí, encantadas de compartir las, sí, como ven, a medida que en nuestra cotidianidad, porque en realidad es nuestra cotidianidad la que estamos compartiendo aquí y que en algún momento sentimos que compartirla podía ser de mucha utilidad para las personas que están atravesando momentos de confusión. Siempre el primer paso es una confusión. ¿Será que estoy loca? ¿Será que sí? ¿Será que no? Luego el siguiente paso, pues la aceptación. Y dentro de la aceptación, pues quitarse todos los juicios, ¿no? Y una vez que lo hacemos, finalmente, pues entramos en esa armonía que tanto andábamos buscando y que la manifestábamos buscando cualquier otra cosa menos lo que eran nosotros mismos. Siempre nos andamos buscando a nosotros mismos. Cuando nos encontramos, vemos el gran poder que tenemos como seres divinos. Y al notarlo, nos damos cuenta que podemos ayudar y que ayudar es la satisfacción más grande que podemos sentir en el momento que se hace, ver la luz de las personas, ver la recuperación, ver el aprendizaje, porque también es un aprendizaje para nosotros mismos, es algo que no tiene ni precio, ni palabras y nos conecta a querer hacerlo constantemente. sí. Sino que no es Rosy, que es una maquinita. Ajá, tú, ven acá, ven, ayúdame. Yo ganas de ayudarlo. Epa, epa, pausa. Sí, Sí, a mí me es encanta. realmente satisfactorio. Así que, pues los Sí, invito sí. a todos que se den cuenta de esa verdad interna. Y no duden, por supuesto, en escribirnos, en contactarnos, en dejar comentarios en nuestro podcast, sobre todo en el canal de YouTube, Ver para Crecer, guión podcast, en donde directamente los estaremos atendiendo. Entonces, muchísimas Sí. gracias, Rosy, por estos minutos preciados de tanta sabiduría y nos vemos en la próxima oportunidad, ¿no? Vale, sí, muchísimas gracias, tía. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Eso nos llena a nosotros muchísimo el poder ayudar. Y si tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, pues pueden contactar con nosotros a través del Instagram. Si les da un poquito de vergüenza, pues por mensaje privado, no pasa nada. Bueno, muchas Nuestro gracias. correo electrónico también, verparacrecer.podcast@gmail, ¿no? Tenemos varias formas de contactarnos, así que ahí Sí. estamos al servicio y encantados de ayudar. Hasta la próxima, Vale. Rosy. Hasta luego, Adiós. chao.